Mi hermano se ofreció a vender mi auto y desapareció con el dinero. Cuando solicité el registro de cambio de propietario, el nombre que aparecía como vendedor no era el mío. Cuando pienso en todo lo que ha pasado en estos últimos meses, todavía me hierve la sangre, porque nada de esto habría ocurrido si no hubiera cometido la estupidez de confiar en mi hermano menor. Él siempre ha sido ese tipo de cabrón que parece encantador para los demás, el que hace reír a todo el mundo y que actúa como si tuviera todo bajo control, pero quienes lo conocemos de verdad sabemos que vive improvisando, saltando de problema en problema y dejando incendios por donde pasa. Aún así, cuando decidí vender mi carro, terminé recurriendo a él como si fuera la opción más lógica. Yo estaba trabajando turnos dobles, prácticamente sin días libres, y me pareció que dejarle la tarea a alguien con más tiempo no era una mala idea. Él se ofreció sin pensarlo, incluso me dijo que podía encargarse de mostrar el carro, negociar con los interesados y avisarme cuando hubiera una oferta seria. Según él, yo solo tenía que esperar a que cayera el dinero y ya. Le di las llaves, el título firmado para facilitar el proceso y una hoja donde anoté el precio mínimo que estaba dispuesto a aceptar. Aclaré también los detalles del carro, los arreglos recientes y la condición general del vehículo para que no dijera estupideces en la venta. Él solo sonrió, me palmeó la espalda y dijo que lo dejaría como nuevo antes de mostrarlo, que lo iba a lavar y detallar y que quizá eso nos ayudaba a sacar un poco más. Yo quise creerle, porque en ese momento la necesidad me estaba rebasando y era demasiado fácil tomar el camino cómodo. A partir de ahí, todo empezó a oler mal y yo no lo vi venir. Pasaron unos días y, aunque yo intentaba no presionarlo, le pregunté varias veces si alguien ya lo había ido a ver. Siempre tenía una historia distinta, una persona iba a pasar más tarde, otra quería hacer una contraoferta, otra lo estaba pensando porque su esposa no estaba convencida. Cada explicación parecía improvisada y barata, pero yo estaba agotado y preferí no pelear. Cuando empezaron a pasar las semanas, ya no me cuadraban los tiempos. Un día le llamé y él respondió con un tono tan despreocupado que me dieron ganas de colgarle la llamada. Me dijo que ya casi lo vendía, que solo estaba afinando detalles con un comprador, que no me desesperara. Yo sentí un mal presentimiento, pero tampoco tenía pruebas para acusarlo de nada. Luego desapareció. No atendía mi teléfono, ni mis mensajes, ni los de mi mamá. Mi hermana menor me escribió para preguntarme si yo sabía algo de él, porque tampoco había pasado por la casa en varios días. Yo traté de no pensar lo peor, pero todo apuntaba a que había hecho una idiotez monumental. Cuando por fin reapareció, lo encontré por casualidad porque un amigo suyo me avisó que lo había visto en un departamento donde solían reunirse. Fui para allá sin avisar y lo encontré sentado en un sillón, como si no tuviera nada pendiente en la vida. Me dijo con una tranquilidad que me sacó de quicio que ya había vendido el carro y que luego me pagaba. Así, sin más. Yo sentí que me ardieron las orejas del coraje y le exigí que me dijera dónde estaba el dinero. Él solo hizo un gesto fastidiado y dijo que no tenía todo en ese momento, pero que lo recuperaría más adelante porque las cosas se complicaron un poco. Yo no me trago una excusa tan estúpida, así que al día siguiente fui directamente al departamento de vehículos para revisar el estado del cambio de propietario, porque no confiaba en una sola palabra. Cuando me entregaron la impresión de la transferencia, vi el nombre de mi hermano en el espacio del vendedor, no el mío. Su nombre, su firma, su información. Sentí un hueco en el estómago que me dejó sin aire. No entendía cómo se había atrevido a tanto, cómo se había tomado la libertad de firmar un documento oficial como si el carro fuera suyo. En ese momento ya no era solo deshonestidad o irresponsabilidad, era falsificación, robo, y una burla directa a mí. Lo confronté nuevamente, esta vez con la copia del documento en la mano, y su reacción fue todavía peor. Primero intentó reírse, como si me estuviera tomando demasiado en serio algo que para él era un simple trámite. Luego me dijo que había vendido el carro porque necesitaba el dinero y que yo estaba exagerando. Según él, yo tenía un trabajo más estable y podía recuperarme, mientras que él estaba pasando por cosas difíciles. Cuando mencionó que el dinero se lo había gastado en un viaje a Las Vegas con su novia, casi lo agarro del cuello. Me dijo que no me pusiera dramático, que había sido un fin de semana increíble y que lo necesitaba para despejarse, como si esa explicación fuera suficiente para justificar el desmadre que había hecho. Esa noche no pude dormir. Estaba entre furioso, decepcionado y completamente confundido. Mi mamá, para rematar, me llamó para decirme que no hiciera más grande el problema y que hablara con él con calma, como si yo fuera el agresor.
La clásica actitud de tapar el sol con un dedo y evitar responsabilidades. Ya no sabía si estaba más enojado con ella por excusarlo o con él por haberme traicionado de esa manera. Yo hubiera esperado que me estafara un desconocido, un vendedor, cualquier persona, menos alguien con mi sangre. No quiero sonar dramático, pero sentí de verdad que algo dentro de mí se rompió. No solo me quedé sin carro y sin dinero, sino que quedé como un completo idiota por confiar en alguien que había demostrado 1000 veces que no sabía manejar ni su propia vida. Y aún así, lo dejé manejar un bien mío. Ahora estoy aquí, tratando de decidir si debo llevar esto a la policía o si dar un paso así significaría dinamitar para siempre la poca relación que queda en esta familia. Lo peor es que no puedo evitar pensar que él está convencido de que no va a pasarle nada, de que lo voy a perdonar como siempre lo hace mi mamá, y de que puede salirse con la suya sin consecuencias. Pero esta vez no sé si puedo, o si quiero, dejarlo pasar. Porque esta vez rebasó una línea que no pienso volver a permitir que nadie cruce. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde aquella visita al departamento de vehículos donde descubrí que mi hermano había firmado como vendedor y aunque mi enojo no había disminuido ni un poco, sí se había transformado en una especie de claridad incómoda, como si finalmente hubiera entendido que todo lo que estaba viviendo no era un malentendido, ni un impulso idiota, ni un accidente desafortunado, sino una decisión consciente hecha por alguien que sabía exactamente lo que estaba sacrificando. Me había pasado días dando vueltas sobre el mismo punto, preguntándome si aquello merecía ser tratado como un asunto legal o si era otra de esas situaciones familiares donde uno se muerde la lengua y espera a que el otro rectifique. Sin embargo, esa posibilidad desapareció tan pronto intenté hablar con él nuevamente. A cada llamada me respondía con evasivas y cuando al fin logré encontrarlo de nuevo en persona, apenas podía sostenerme la mirada. No había arrepentimiento, no había vergüenza, solo la actitud de siempre, esa mezcla de desgano y ligero desprecio que usa como escudo cuando sabe que está en aprietos, pero no lo suficiente como para reconocerlo. Un jueves por la mañana decidí que no podía seguir así y presenté un reporte policial. Yo no soy alguien que esté familiarizado con trámites de este tipo ni con procesos legales, pero la oficial que me atendió fue directa y bastante clara. Le mostré las pruebas que había reunido, mensajes donde mi hermano reconocía haber vendido el carro, la copia del documento del departamento de vehículos donde aparecía su nombre como vendedor, y capturas de publicaciones de su novia donde presumía el viaje a Las Vegas financiado con el dinero de la venta. Ella me pidió detalles sobre cómo había ocurrido todo, y aunque intenté explicar de la manera más objetiva posible, me temblaba la voz a ratos. Nunca pensé verme en esa situación, y mucho menos denunciando a mi propio hermano. Lo que sí recuerdo con claridad es que, cuando terminé de hablar, la oficial me dijo que aquello no era un conflicto doméstico sin importancia. Era robo, falsificación y abuso de confianza. Y aunque escuchar esos términos aplicados a alguien de mi familia me revolvía el estómago, también me confirmó que no estaba exagerando ni actuando por impulso. El reporte avanzó más rápido de lo que esperaba. Me llamaron nuevamente para completar la declaración y días después, un detective se comunicó conmigo para solicitar que entregara documentos adicionales. En ese momento entendí que el caso ya no estaba en manos de una simple oficina administrativa, sino en un proceso formal que debía seguir su curso. Mientras tanto, mi madre comenzó a presionarme para que retirara la denuncia. Ella insistía en que estábamos convirtiendo en tragedia algo que debía resolverse en casa, y cada vez que intentaba explicarle que no se trataba únicamente del carro, sino de un engaño deliberado, ella repetía que todos cometemos errores y que yo debía comprenderlo porque él estaba pasando por una etapa complicada. Para mi madre, cualquier conducta irresponsable de mi hermano siempre tenía una explicación emocional detrás. Para mí, esa explicación llevaba años agotada. Durante ese mismo periodo contactaron también al comprador del vehículo. El detective necesitaba su versión de los hechos y verificar que el papeleo que había recibido correspondía con el que había sido procesado en el departamento de vehículos. Yo no esperaba nada de esa conversación, pero el detective me llamó más tarde para contarme que el comprador estaba sorprendido y molesto, porque mi hermano le había dicho que el carro pertenecía a su supuesto padre fallecido y que estaba tratando de venderlo para cubrir gastos familiares. Fue un golpe particular enterarme de eso, porque ni mi hermano ni yo crecimos con una historia que se pareciera remotamente a la que él inventó. Yo sabía que en su vida había mentido para caer bien o para salir de algún problema menor,
pero nunca imaginé que construiría una historia tan elaborada para justificar una venta que no le correspondía. Cuando finalmente se comunicaron nuevamente conmigo para informarme que había suficiente evidencia para citar a mi hermano, sentí una mezcla extraña de alivio y angustia. El detective me explicó que el proceso aún estaba en una etapa preliminar, pero que necesitaban escucharlo a él directamente antes de determinar si habría cargos formales. No pude evitar pensar en la reacción que tendría cuando recibiera el aviso, porque si algo caracteriza a mi hermano es su habilidad para victimizarse en cuanto siente que pierde el control de la situación. Y así fue. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que él estaba devastado y que no entendía cómo yo podía hacerle algo tan cruel. Yo no contesté exactamente lo que pensaba, porque no quería incendiar más esa conversación, pero sí le dije que él había puesto todo esto en movimiento, no yo. El día de la citación, mi hermano declaró que yo le había regalado el carro. Según él, yo estaba desesperado por cambiar de vehículo y él solo había querido ayudar. Esta versión absurda habría sido risible si no fuera porque la dijo con la tranquilidad de quien realmente cree que puede inventar la realidad a su gusto. Sin embargo, cuando mostraron los mensajes donde él mismo me aseguraba que me entregaría el dinero más tarde, la historia se desplomó. Esa fue la primera vez que noté un destello de nervios en él, porque la facilidad con la que miente se basa en que nadie suele tener pruebas que lo contradigan. Esta vez yo las tenía. El detective me llamó días después y me dijo que la oficina del fiscal estaba considerando el caso como viable. Me preguntó si realmente deseaba continuar, porque una vez que el proceso avanzara, retirarlo no sería tan simple. Nunca me había sentido tan dividido, porque aunque sabía que mi hermano merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, también sabía que esto iba a fracturar definitivamente mi relación con mi madre. Aún así, le dije que sí, que continuaran. Y no porque quisiera verlo sufrir, sino porque ya no podía cargar con la idea de que él podía hacerme algo así sin recibir ninguna consecuencia. Conforme pasaron las semanas, la situación dentro de la familia se volvió insostenible. Mi mamá me acusaba de ser insensible y rencoroso, mientras que mi padre, que vive en otro estado, me llamó para decirme que yo había hecho lo correcto, que él veía desde hacía tiempo que mi hermano iba por un camino desastroso y que quizá una confrontación legal era lo único que podría obligarlo a enfrentar sus actos. Es extraño cómo dos personas que comparten una historia familiar pueden interpretar la misma situación de manera tan distinta. Yo me apoyé en las palabras de mi padre porque eran las únicas que no buscaban manipularme. Mientras tanto, mi hermano seguía actuando como si todo esto fuera una molestia pasajera. No mostraba arrepentimiento ni intención de reparar lo que había causado. Incluso su novia, la misma con la que se fue a Las Vegas, publicó indirectas en redes sociales burlándose de las personas que se sienten traicionadas por nada. Vi esa publicación y comprendí que mi hermano, lejos de sentirse abrumado por lo que había hecho, se sentía respaldado por una narrativa donde él era la víctima de mi supuesta rigidez. Esa fue la señal definitiva de que no debía dar marcha atrás. Cuando finalmente el caso avanzó lo suficiente como para que me informaran que se estaba preparando una acusación formal, entendí que ya no había retorno. Ese día sentí la necesidad de sentarme solo en mi sala, sin televisión ni ruido, simplemente procesando el hecho de que había cruzado un punto que nunca pensé cruzar. No porque estuviera arrepentido, sino porque comprendí que la persona a la que estaba enfrentando ya no era mi hermano en el sentido personal, sino alguien que había elegido actuar como un extraño para mí. Todo lo que siguió después se movió a un ritmo que yo no controlaba, pero lo que sí tenía claro era que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba permitiendo que su irresponsabilidad dictara mi vida. Y aunque ahora sabía que esto no terminaría sin consecuencias emocionales para toda la familia, también sabía que seguir actuando como si nada hubiera pasado solo garantizaba que me lo hiciera de nuevo. Esta actualización, más que un recuento de lo ocurrido, marca el punto donde dejé de sentirme culpable por hacer lo que debía. Y aunque venga más conflicto más adelante, por primera vez siento que no estoy permitiendo que me traten como un idiota. Actualización 2. Habían pasado ya varios meses desde aquella primera etapa del proceso legal y para entonces yo ya había aprendido a convivir con la incomodidad constante de no saber en qué punto exacto se encontraba el caso. No era algo que dependiera de mí y, aún así, estaba presente todos los días como una especie de ruido de fondo que no me dejaba terminar de relajarme. Durante ese tiempo ocurrieron varios cambios, algunos bastante esperables y otros que me tomaron por sorpresa, sobre todo porque dejaron al descubierto dinámicas familiares que antes prefería ignorar.
Una de las cosas que sucedieron relativamente pronto fue que mi hermano perdió su empleo. Yo no tuve nada que ver con eso, pero se corrió la voz dentro de su trabajo de que estaba enfrentando una posible acusación. Él, en su desesperación, aparentemente se puso a llorar frente a su supervisor diciendo que todo era un malentendido provocado por mí, que yo lo odiaba desde siempre y que estaba tratando de hundirlo. Cuando esa historia volvió a mí por medio de un conocido, no supe si sentir vergüenza o una resignación amarga, porque era la confirmación de algo que intuía desde hace años: cuando las cosas se complican, él es incapaz de asumir responsabilidad y prefiere pintarse como víctima aunque eso implique empujar a otros bajo el autobús. Mi madre, por su parte, se aferró todavía más a esa idea de que mi hermano estaba siendo injustamente castigado y cada conversación que tenía conmigo se volvía un intento de manipularme para que retirara la denuncia. Ella repetía lo mismo una y otra vez, que la familia debía estar unida, que yo era demasiado duro, que cualquier persona podía equivocarse, que él solo había cometido un error por presión o necesidad. Yo dejé de explicarle que no se trataba únicamente del carro ni del dinero, sino de la forma en que mi hermano había construido una mentira completa para justificar sus actos. Ella no quería escucharlo porque eso implicaba aceptar que su hijo menor, al que siempre trató como un niño frágil e incomprendido, había actuado de forma deliberada. Ese choque entre su negación y mi convicción terminó desgastando cualquier relación que aún quedaba entre nosotros. Hubo días en los que dejé de contestarle porque sabía que cualquier respuesta, incluso un simple saludo, se transformaría en reproches. Mi padre, por el contrario, me llamaba de vez en cuando para preguntarme cómo iba todo y, sin tomar partido explícito, me hacía preguntas que dejaban claro que él sí entendía que lo que había pasado no podía resolverse con un abrazo familiar y una promesa vacía. Es extraño cómo en momentos así uno descubre quién realmente lo escucha y quién solo quiere callar la incomodidad sin resolver nada. Mientras todo eso se desarrollaba en el plano personal, el proceso legal continuó avanzando a su propio ritmo. El detective me llamaba de vez en cuando para actualizarme sobre ciertos pasos, declaraciones adicionales, revisión de documentos, comunicación con el comprador y coordinación con la oficina del fiscal. Yo había imaginado que después de decidir continuar con los cargos todo sería más rápido, pero pronto comprendí que los procesos legales no se mueven al ritmo del enojo ni de la urgencia personal. Había días en los que parecía que todo estaba detenido y otros en los que una llamada inesperada significaba que se había dado un avance significativo. En una de esas llamadas me informaron que el comprador del carro había proporcionado nuevos detalles que reforzaban aún más el caso. No solo había confirmado todo lo que ya sabía, sino que añadió que mi hermano le había dicho que necesitaba vender el carro porque su supuesto padre había fallecido y estaban tratando de saldar deudas. Esa parte me resultó particularmente desagradable, porque además de usar una mentira completamente innecesaria, era un reflejo perfecto de los extremos a los que estaba dispuesto a llegar para obtener lo que quería. Con el tiempo, la tensión entre mi hermano y yo pasó de ser un conflicto abierto a una especie de silencio hostil. Él evitaba cualquier contacto conmigo, salvo cuando necesitaba enviar algún mensaje acusándome de arruinarle la vida. Me decía que yo era la razón por la que había perdido su trabajo, que yo lo odiaba sin motivo, que estaba disfrutando verlo sufrir. Yo no respondía, no porque sus palabras me lastimaran, sino porque sabía que cualquier intercambio solo alimentaría su narrativa victimista. Sin embargo, hubo un momento en el que sí reaccioné, cuando él intentó convencerme de que retirara los cargos usando como argumento que nuestra madre estaba enferma de preocupación por su culpa. Es difícil describir la mezcla de rabia y cansancio que sentí cuando leí eso, porque en lugar de mostrar algún atisbo de arrepentimiento, estaba intentando manipularme emocionalmente usando a la única persona que todavía lo defendía. A partir de ese día dejé de leer sus mensajes por completo. Pasados varios meses, recibí la llamada que marcó un antes y un después en todo este proceso. El detective me informó que la oficina del fiscal había decidido proceder con los cargos y que mi hermano sería notificado formalmente en los próximos días. También me explicó que era probable que él buscara un acuerdo para evitar un juicio, pero que cualquier concesión que se le diera dependería de su cooperación y, eventualmente, de mi disposición a aceptar o rechazar ciertas condiciones. No tenía claro si sentir alivio o una sensación de vértigo por saber que aquello que había iniciado como una denuncia casi impulsiva ahora tenía un peso real y trascendente. Me senté un rato en silencio después de colgar, pensando en la cantidad de veces que me imaginé este momento sin saber cómo se sentiría realmente. Mi madre, como era de esperarse,
tuvo una reacción explosiva cuando se enteró. Me llamó llorando, diciendo que yo había destruido a la familia, que había llevado las cosas demasiado lejos, que ahora sí mi hermano estaría condenado de por vida. Yo traté de explicarle que nadie estaba condenado, que había un proceso y que él podía elegir cómo enfrentarlo, pero ella no quiso escucharlo. Me dijo que yo era cruel y que no sabía perdonar. Después de esa conversación, tuve la certeza de que la relación entre nosotros tardaría muchísimo tiempo en sanar, si es que llegaba a sanar alguna vez. A pesar de todo esto, hubo un momento en el que me di cuenta de que la carga emocional ya no pesaba tanto como antes. No porque la situación se hubiera vuelto más fácil, sino porque había dejado de culparme. En los primeros meses, antes de la denuncia, yo pensaba mucho en si estaba haciendo lo correcto, si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado duro. Pero al ver las actitudes de mi hermano, la forma en que mintió sin dudarlo, cómo manipuló a mi madre para que lo defendiera, cómo usó a su novia para reforzar la idea de que yo estaba actuando por resentimiento, entendí que esta situación no la provoqué yo. Él tomó varias decisiones consecutivas que lo trajeron hasta aquí. Yo solo tomé una decisión, no permitir que me siguiera jodiendo como lo había hecho durante años. Esa claridad me ayudó a dejar de sentir ese dolor tan penetrante y a verlo desde una distancia necesaria. Durante ese periodo, también me enteré por amigos en común que mi hermano había comenzado a cambiar su círculo social. Ya no frecuentaba a las personas con las que solía salir, probablemente porque no quería enfrentar preguntas incómodas sobre lo que estaba pasando. Se refugiaba en pocas personas que reforzaban su versión de los hechos, la versión donde yo era un traidor y él un mártir. Me pareció triste, pero también bastante acorde a la forma en que ha manejado su vida siempre, rodeándose de gente que le aplaude sus decisiones, por más desastrosas que sean, en lugar de personas que podrían confrontarlo con la verdad. Hacia finales de ese año, el fiscal propuso un acuerdo. Según el detective, la oficina estaba dispuesta a negociar ciertos términos siempre y cuando él reconociera su responsabilidad y aceptara compensarme. Me dijeron que era una alternativa razonable, sobre todo porque ofrecía la posibilidad de cerrar el caso sin alargarlo innecesariamente. Yo acepté considerar la propuesta, pero dejé claro que no iba a ceder ante nada que implicara minimizar lo que pasó o presentar la situación como un simple malentendido. Mientras analizaba esa opción, también traté de imaginar cómo sería mi vida una vez que todo esto terminara. Me resultaba extraño pensar que, de una forma u otra, el conflicto con mi hermano había determinado mi rutina emocional durante tanto tiempo y que el cierre del caso, aunque fuera positivo, dejaría un espacio extraño. Esa es la etapa en la que me encontraba cuando finalmente se completaron los detalles del acuerdo, pero esa parte pertenece a otra actualización. Lo que puedo decir es que, para cuando ese momento llegó, yo ya había dejado de ver este proceso como una pelea con mi hermano y lo veía más como una afirmación de mis propios límites. Aunque toda la situación me desgastó, también me reveló algo que nunca había querido aceptar: uno puede querer a su familia, pero eso no obliga a aguantar sus abusos. Y por primera vez entendí que poner un límite claro no era un acto de venganza, sino de dignidad. Actualización final. Había pasado algo más de medio año desde que el fiscal había propuesto el acuerdo y, aunque yo ya me había acostumbrado a la idea de que el proceso avanzaría lentamente, no estaba preparado para lo que se siente cuando finalmente se cierra un capítulo que te ha consumido emocionalmente durante tanto tiempo. En este punto, mi hermano ya había sido notificado formalmente y, después de varias reuniones con su abogado, decidió aceptar el acuerdo ofrecido. Aquello no fue un acto de madurez ni un reconocimiento sincero de sus errores, fue más bien una maniobra desesperada de alguien que comprende que no tiene cartas para jugar. El acuerdo exigía que él aceptara su responsabilidad, que me compensara con una suma específica y que se sometiera a un periodo de supervisión. Nada extraordinario, pero lo suficiente para dejar claro que lo que hizo no quedaría impune. No puedo negar que al enterarme sentí una especie de alivio extraño, como cuando uno suelta un peso que llevaba tanto tiempo cargando que casi había olvidado que estaba ahí. Lo que verdaderamente marcó el cierre emocional de esta etapa fue la audiencia final. Aunque el caso no llegó a juicio, hubo una comparecencia donde se revisaron los términos del acuerdo y se formalizaron ante el juez. Yo decidí asistir, no para confrontar a mi hermano ni para presenciar su humillación, sino porque quería escuchar con mis propios oídos que aquello tenía un cierre real, oficial y definitivo. Cuando llegué a la sala, él estaba sentado junto a su abogado, evitando mirarme. En su rostro había una mezcla de fastidio y resignación,
algo que reflejaba perfectamente su forma de procesar las consecuencias, siempre desde la resistencia, nunca desde el entendimiento. El juez revisó los documentos, escuchó las declaraciones y, después de varios minutos, comenzó a leer los términos finales. Mientras hablaba, yo no pensaba en las palabras exactas, sino en el recorrido que me había traído hasta ahí. Recordé la primera vez que revisé el documento del Departamento de Vehículos y vi su nombre donde debía estar el mío. Recordé la impotencia de escuchar a mi madre defenderlo ciegamente. Recordé los mensajes donde él me acusaba de querer destruirlo, como si yo fuera el causante de todo. Fue en ese momento, sentado ahí, cuando comprendí que no había actuado por rencor, sino por necesidad. Cuando el juez le pidió a mi hermano que confirmara su aceptación del acuerdo, él lo hizo con voz baja y sin ganas. Después intentó justificar sus actos diciendo que nunca creyó que yo llegaría tan lejos, que pensó que podría manejar el asunto entre hermanos. Ese comentario, que probablemente pretendía sonar inocente, provocó una reacción inesperada en el juez. Él lo miró fijamente y le dijo que justamente esa actitud, ese convencimiento de que podía tomar lo ajeno sin consecuencias, era lo que daba origen a situaciones como esa. Le dijo también que la confianza familiar no es una excusa para violar la ley. Esas palabras tuvieron más impacto del que esperaba. No porque mi hermano las entendiera, sino porque las escuché yo. Fue la validación que no sabía que necesitaba, una afirmación externa de que no había sido cruel ni desmedido, sino simplemente responsable. Cuando la audiencia terminó, mi hermano salió del lugar sin dirigirme la palabra. Yo no lo seguí ni intenté detenerlo. La relación entre nosotros ya estaba fracturada desde mucho antes de que este proceso llegara a su fin, y tratar de reconstruir algo que nunca fue sólido habría sido una pérdida de tiempo. Lo que sí recuerdo es que esa tarde caminé hacia mi carro nuevo, un vehículo modesto que había podido adquirir gracias al primer pago del acuerdo, y sentí por primera vez en mucho tiempo una tranquilidad auténtica. No era alegría ni satisfacción vengativa. Era la sensación de haber recuperado el control sobre mi vida. El impacto de esta situación no terminó ahí. Para entonces, mi madre seguía sin hablar conmigo y había adoptado la postura de que yo había actuado motivado por un resentimiento antiguo, algo completamente fuera de la realidad. Hubo un punto en el que intenté explicarle nuevamente por qué había tomado la decisión de continuar con el proceso legal, pero entendí que no tenía sentido insistir. Ella necesitaba creer que su hijo menor había sido víctima de una desproporción, porque aceptar la verdad implicaba reconocer fallas en la forma en que lo había criado y protegido. Con el tiempo dejé de esperar una disculpa o una comprensión plena. Me limité a aceptar que así era ella, que su visión de la familia estaba construida alrededor de una idea romántica que nunca se correspondió con los hechos. Y, aunque al inicio me dolía, eventualmente aprendí a dejar ese peso donde pertenecía. Algo que sí me sorprendió fue cómo el entorno de mi hermano comenzó a desmoronarse de formas que yo no habría previsto. Su novia, la misma que celebró el viaje a Las Vegas con el dinero del carro y que publicaba indirectas en redes sociales, terminó dejándolo poco después de que se hiciera público el acuerdo. Según me contó un amigo en común, ella dijo que no estaba dispuesta a seguir con alguien que ya tenía antecedentes y que arrastraría problemas legales durante un año. Ese tipo de abandono no me alegró en lo más mínimo, pero tampoco me generó compasión. Era solo una consecuencia lógica de las decisiones que él había tomado. Su círculo de amistades también cambió. Muchas personas que solían seguirle la corriente dejaron de buscarlo, quizá porque ya no era divertido estar cerca de alguien que llevaba consigo una sombra tan evidente. Otros simplemente se cansaron de escucharlo repetir la versión de que todo había sido culpa mía. La vida, sin embargo, siguió su curso. Yo retomé mi rutina laboral, comencé a ahorrar nuevamente y reconstruí una parte de mi estabilidad financiera. A nivel emocional, me descubrí más firme y menos tolerante a las conductas abusivas. Este proceso me enseñó que la lealtad no se demuestra permitiendo que te pisoteen, sino estableciendo límites claros incluso cuando incomodan. Con el tiempo pude hablar de lo ocurrido sin sentir ese temblor interno que surgía al inicio cada vez que recordaba la traición. De hecho, hubo un momento en el que ni siquiera pensaba en ello con frecuencia, lo cual fue quizá el signo más evidente de que realmente estaba avanzando. Aproximadamente un año después de que comencé toda esta travesía, recibí una notificación que confirmaba que mi hermano había completado el primer tramo del acuerdo sin incumplimientos. También llegó el segundo pago, lo cual me permitió liquidar algunos gastos acumulados durante ese periodo difícil. No puedo negar que al ver ese dinero experimenté un sentimiento complejo,
porque aunque era una compensación justa, también representaba el recordatorio de que nuestra relación había llegado a un punto irreversible. En ese mismo periodo supe, por comentarios de la familia extendida, que él intentaba reconstruir una narrativa donde yo había actuado con maldad. Pero la verdad es que mientras él seguía atrapado en esa visión, yo ya me encontraba en una etapa distinta de mi vida. Con el tiempo aprendí que la venganza no es necesariamente hacer sufrir al otro. La verdadera venganza, si es que existe tal cosa, es dejar de ser la persona vulnerable que permitía abusos. Es demostrar que uno puede levantarse, reparar lo que le rompieron y seguir caminando sin cargar a quienes prefieren quedarse estancados en su propia miseria. En ese sentido, el cierre del caso no fue solo legal, sino profundamente personal. Había recuperado mi voz, mi estabilidad y mi capacidad para confiar en mis propias decisiones sin sentirme culpable por poner límites. Hoy puedo decir que no odio a mi hermano, pero tampoco siento el menor impulso por volver a tenerlo cerca. Si algún día decide enfrentar con honestidad lo que hizo, quizá podamos tener una conversación, aunque no necesariamente una reconciliación. Yo sigo avanzando, más consciente de mis límites y más firme en mi dignidad. Él deberá decidir si sigue viviendo como un niño que espera que el mundo lo rescate o si finalmente asume responsabilidad. Esa parte ya no me corresponde. Mi historia con este capítulo termina aquí, y lo que ocurra con él queda fuera de mis manos, que al final es donde siempre debió haber estado.